contado por el neuropediatra, episodio 12 de la tercera temporada. Bienvenido a Contado por el neuropediatra, con el doctor Manuel Antonio Fernández. El programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, desarrollo, la crianza y la educación de los hijos, así como sus dificultades y alteraciones, para prevenir problemas y evitarlos detectándolos de forma precoz, para actuar de la forma más adecuada lo más rápido posible y así tratarlos y corregirlos. Todo esto guiados y acompañados por Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra. Y un magnífico equipo de profesionales especializados en neurociencias. Testimonios en primera persona, colaboración de expertos de diferentes ámbitos, algún que otro personaje famoso y todo lo necesario para conseguir tus objetivos parentales. Este programa es para padres responsables e implicados al 100% o al 200% en el proceso de crianza y educación de sus hijos, neurotípicos o neurodiversos, con capacidades habituales o capacidades especiales que quieran algo más para ellos. Para padres luchadores e inconformistas que están dispuestos a darlo todo por su familia, a emprender, a aprender, a esforzarse y a ofrecer lo mejor de sí mismo por sus hijos. Este programa está imaginado, pensado, creado y desarrollado especialmente para ti. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast contado por el neuropediatra, que ya sabéis que también es un vídeo podcast para nuestro canal de YouTube en el que tenéis que estar todos suscritos porque ya estamos por encima de los 168.000 suscriptores y aunque YouTube se porta muy bien y nos ha dado ya los 100.000 con su plaquita plateada, tenemos que conseguir 1 millón, ni nada más ni nada menos, para conseguir la dorada, así que nos queda todavía mucho y contamos con vosotros. Hoy, una pregunta. ¿Creéis que, además de tener un TDAH, tener un problema de audición es un hándicap importante en la vida? Sí, ¿verdad? Pues hoy os vamos a hablar de eso. Cuando el diagnóstico llega, tanto del TDAH como de alguna otra cosa añadida, las cosas pueden ser bastante complicadas. Hoy vamos a contaros la historia de Ignacio Nacho, un niño de 9 años con una sordera neurosensorial congénita de origen genético y que además asocia un TDAH. Evidentemente todo esto ha supuesto retos, ha supuesto dificultades, pero también un proceso de aprendizaje, de adaptación, por supuesto de amor. Y hoy su madre, Marisol, nos va a compartir esta experiencia para visibilizar una realidad que no es sencilla, pero que tiene como objetivo ayudar a otras familias a que se puedan enfrentar a estas situaciones de una forma mucho más realista, mucho más positiva. Así que bienvenida Marisol, muchas gracias por estar aquí y espero que os cuente y os sirva para todos esta experiencia que yo la he vivido en primera persona con ella porque la conozco más allá de lo que es la consulta y creo que os merece la pena. Buenos días, Marisol. Buenos días. Bueno, ella antes de nada me ha dicho que hace esta entrevista porque es amiga mía, pero que es súper tímida, vergonzosa y demás. Así que... Sí. Tengo pánico escénico. Pánico, sí, te están viendo miles de personas nada más. Y te estoy contando. Sí. A ver, ¿cuándo y cómo os disteis cuenta de que algo pasaba con Nachillo? Porque esto empieza muy prontito, ¿verdad? Pues nos dimos cuenta, lo de la sordera nos dimos cuenta con el hermano. Nacho tiene un hermano mayor que es 2 años y medio más grande que él y realmente la sordera la descubrimos con el hermano. Ya cuando vino Nacho sabíamos que era algo que podía pasar. Pero si quieres te cuento cómo fue la de Lorenzo, que es el hermano, que fue como lo detectamos, la sordera. Ahora nos la cuenta porque además hay un aspecto importante aquí. Claro, el hermano tenía esta sordera, pero sabíais que esa posibilidad existía en él, pero no se había estudiado ni se había analizado. ¿Cómo fue ese proceso de diagnóstico o confirmación genética, esta segunda existencia de sordera? ¿Cómo fue todo ese proceso? Sí, cuéntanos. Bueno, sí sabíamos que era genético. Ya con Nachete sí sabíamos que era genético. Nos lo dijeron con Lorenzo. Lo que pasa que, bueno, para nosotros no fue un problema gordísimo, fue una aceptación con Lorenzo y cuando vino la sordera de Nacho pues fue aceptada porque ya habíamos andado el camino. Entonces, ¿te cuento el proceso de Lorenzo o cómo? Sí. Sí, pues
Con Lorenzo, pues, nació un niño normal, con un parto normal y todo ok, todo maravilloso, rápido, todo perfecto. Y cuando nos íbamos a ir del hospital, pues nos dijeron que querían hacernos una prueba, que se hace una prueba gracias a que ya ha habido muchos niños detectados y se tuvo que hacer esto, es un screening que se hace neonatal. Entonces a Lorenza se le hizo una prueba y salió alterada, pues nos dijeron que podía ser simplemente un falso positivo porque podía tener todavía líquido amniótico en los oídos y que la prueba que se hace son las autoemisiones, ¿vale? No la pasó y se vuelve a repetir siempre porque puede ser siempre un falso positivo. Entonces nos fuimos a casa y en casa yo me di cuenta de que tú que eres pediatra, pues lo sabes, que hay un reflejo que es el reflejo del moro, que cuando hay un sonido fuerte o cuando tú mueves rápido al niño, pues el niño extiende los brazos y las piernas, ¿no? Pues el niño el reflejo lo había pasado perfectamente en el hospital y no había habido ningún problema, pero un día cambiándolo... Salpito. Sí, pues un día cambiándolo se me cayó un bote que tenía de gel, un niño ni se coscó, vaya, no, un niño no hizo nada, seguía tal y como estaba y entre que ya había salido la prueba alterada y ese reflejo, pues como que se te viene a la mente, ¿no? Pues, a ver si es verdad que es sordo, ¿no? Porque la primera vez que te la hacen dirás, bueno, total, esto es un falso positivo, a mí esto no me va a pasar, ¿no? Entonces, ya fueron Sí. dos cosas las que pasaron, ¿no? Que ya no había salido la autoemisión y el reflejo, pues que me llamó la atención, me pasó por la cabeza, pero bueno, tú piensas que eso no es para ti, ¿no? Que eso es algo puntual, que no... Y al mes se le repiten las autoemisiones, entonces ya en la segunda prueba volvió a salir la prueba alterada, de los dos oídos además, entonces claro, ya era un poco blanco y... No era tan blanco y en botella, pero ya como que apuntaba que no podía ser un falso positivo, sino que había que buscar si era algo Que más. investigarlo. Sí. Entonces, a partir de ahí ya es un proceso de diagnóstico, ya pues se deriva al otorrino, el otorrino ya le tiene que hacer unas pruebas que son un poco más específicas, que son las pruebas de potenciales evocados, que ya son las autoemisiones son pruebas en la célula ciliada y los potenciales evocados ya son cerebrales, son unos electrodos que se le colocan al niño en el cráneo y se ve si realmente pues llega estimulación eléctrica al cerebro. Y en el caso de Lorenzo, pues... Y funciona bien el nervio. Eso, si hay transmisión o no hay transmisión eléctrica, sí. Y pues nada, no hubo. Y nos dijeron que claro, que era una cofosis. Entonces... ¿Y pues, cómo fue para vosotros ese proceso de confirmación y los pasos siguientes? Pues el de asimilación duro, ¿no? Porque tiene una parte positiva y una parte negativa. El que vaya siendo un proceso paulatino, pues te va dando lugar a que te vayas dando cuenta de que algo está pasando, ¿no? Que entonces vas asimilándolo poco a poco, pero yo creo que nadie está preparado para que le digan que su hijo es sordo, vaya. Yo por lo menos no estaba preparada, ¿no? Ni yo ni creo que nadie. Pero bueno, es que cuando te llega el diagnóstico, pues te llega. Es que no hay nada que tú puedas cambiar. Entonces más vale que lo asimiles de la mejor manera posible y lo antes posible, porque ahí hay una personita que te está esperando a que tú tires para adelante de la situación. Esa personita no podía esperar. Así que teníamos que tirar para adelante. ¿Y qué pasos son los que tocaba dar en ese momento? Porque, claro, después de una sordera neurosensorial, ¿qué tratamientos, qué pasos, qué caminos tuviste que seguir en ese momento? Cuando ya se detectó en los potenciales evocados, pues los pasos que teníamos que seguir era ponerle al niño teníamos que hacer una resonancia para ver que no había ningún problema a nivel nervioso ni de estructura que condicionara que no se pudiera implantar. Teníamos que
que ponerle unos audífonos durante 6 meses para intentar estimular la vía auditiva de alguna manera, aunque ya con Lorenzo como se sabía que no había onda siquiera, o sea, que no aparecía ninguna onda. Se sabía que prácticamente era cofótico, era una sordera total, neurosensorial, profunda. Entonces, hay otros niños en el que ese diagnóstico no está tan claro, parece que hay una onda. Entonces ellos intentan estimular de la mejor manera posible. Primero siempre es preservar la vía auditiva, por supuesto, ¿no? Antes que implantar. Entonces, por protocolo siempre se intenta poner unos audífonos durante 6 meses y se le va haciendo al niño potenciales evocados cada cierto tiempo para ver si esa onda va siendo cada vez más clara o no y ver si el niño realmente está oyendo algo o no. Ya te digo, en el caso de Lorenzo, pasamos ese protocolo, por supuesto, porque había que pasarlo, eran 6 meses que tenía que estar el niño con audífonos, pero vaya, desde el principio ya sabíamos que él era candidato al implante. Hay otros niños que es un poco más complicado. Nosotros dentro de lo que cabe tuvimos suerte. En otros niños el caso es más complicado porque parece que oye, pero parece que no, pero entonces se estimula durante tiempo y al final muchas veces pues los niños acaban implantándose un poquito más tarde, que lo suyo es que una vez que te das cuenta de que el niño no oye, que no oye nada, claro, pues es implantarlo y empezar a que el niño oiga lo antes posible, porque se tiene que desarrollar. Es que al final el lenguaje es primordial en el neurodesarrollo. Y estos niños ya incluso con el implante acceden al lenguaje tarde. Estás hablando con mucha normalidad de lo que es implantarse, del implante y demás, pero ¿qué es el implante? ¿En qué consiste? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el objetivo que tiene? El implante es un electrodo que en forma espiroidea que se coloca dentro de la cóclea del niño y hace pues, la función eléctrica. Pues desde fuera lleva como un micrófono que capta la audición, capta el sonido se transmite a ese electrodo a través de un imán, de una bobina y un imán, y pues nada, se transmiten determinadas frecuencias auditivas, igual que nosotros oímos por frecuencias auditivas. Lo único que tienen estos niños es que no son capaces de sus células ciliadas no disparan y no se abren y no se transmite el potencial de acción. Entonces necesitas un electrodo que haga esa función, que haga el potencial de acción hacia el nervio. Y una vez que ya se hace el potencial de acción con la determinada frecuencia auditiva, pues nada, es una transmisión cerebral y una corteza que oye. Al final, el que oye es el cerebro, a través del oído. Vosotros veis que ella usa bastantes términos técnicos y no es solo porque lleve muchos años ya experimentando este tema, sino porque también es sanitaria, ella es fisioterapeuta, entonces esto se lo tiene especialmente bien estudiado, pero para que me entendáis claramente, lo que se hace es conectar un micrófono que va ahí dentro del oído con un cablecito al nervio del oído para que transmita la corriente y ese micrófono tiene un chip, entre comillas, que va traduciendo ese sonido a corriente eléctrica, ¿vale? Es para que los hayáis visto, que seguramente lo hayáis visto mucho, pero no lo podáis identificar bien, estos chicos normalmente tienen un cablecito añadido que lleva un imán que se coloca en el lugar donde está puesto el implante para activarlo, ¿vale? De manera que si veis a un chico que lleva dos cosas aquí pegadas en la cabeza, no es ningún alienígena, no es ningún extraterrestre, ¿no? Básicamente es un chico con una sordera que lleva sus implantes con su imán para activarlo, porque esto se puede activar o desactivar a necesidad o a criterio para lo que pueda ser necesario, ¿verdad? Sí. Y Lo quitan. es cuando le importa un puñetazo lo que se está tratando de hacer así, ¡pum!, fuera, Sí. a tomar. Han hecho una bronca, sí. Con Lorenzo se hizo los dos implantes, ¿verdad? Y la cosa evolucionó. La cosa evolucionó desde el principio súper bien. Cada cierto tiempo íbamos yendo a que lo programaran porque necesita un programador con un ordenador que es el que va programando cómo va oyendo el niño y le va subiendo, bajando las frecuencias según su audición. Y fue todo perfecto. O sea, con Lorenzo, yo creo que prácticamente al mes ya decía monosílabos todo. Y
y bisílabos una gran cantidad de ¿Con qué edad bisílabos. fue la implantación de Lorenzo? El primer implante se le puso con 1 año, Ujú. ¿Y el segundo? el segundo con 2. Vale. Y esto lo hemos contado así muy rápido, parece todo muy... y esto lleva su proceso, sus intervenciones y demás, su adaptación. El niño tiene que acostumbrarse a aprender, entre comillas, a oír y por lo tanto una vez que eso se da, avanzar en el proceso del lenguaje, si no es bastante complicado. Pero el proceso con Nacho fue diferente y más complicado, ¿verdad? ¿Por qué? Pues Nacho se implantó exactamente igual, el principio fue exactamente igual, ya sabíamos que era sordo cuando nació, sí, cuando vimos que no le salían las autoemisiones ya sabíamos que venía otro candidato a implante. Y él desde el principio era un niño quizás más despierto que el hermano, mucho más despierto, con mucha intención de comunicación, de todo, pero sí es verdad que por mucha intención comunicativa que tenía, su lenguaje no era el que tenía que ser. Desde el principio, yo lo vi claro desde el principio. Era un niño que siempre estaba hablando, siempre estaba comunicando, pero era un lenguaje ininteligible, vaya. No decía a lo mejor monosílabo, mamá, ta, 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 ta. Y una ristra de palabras que tú no entendías, ¿no? Entendías algunas porque el determinado bisílabo o cuando quería agua, pan, mamá, ven, mamá, aquí, eso sí, cuando eran cosas muy, muy concretas sí te lo decía, pero él era un niño que quería como expresar. Y al expresar, eso era, no había quien lo entendiera, vaya. Eso fue así. Entonces, al principio yo creía que era, pues, bueno, porque es que era un niño que su desarrollo era diferente, que no había ningún problema, simplemente que había una adquisición del lenguaje diferente. Pero ya cuando tuvo bastantes más mesecitos y veíamos que eso no iba para atrás, hubo un logopeda que nos dijo que que puede que el niño tuviera un TEL, que fue cuando yo oí la primera palabra rara de, de todo esto. Esa fue mi primer contacto con todo este mundo. Porque una de las dificultades con las que nos encontramos es que con Lorenzo el implante del primero y el segundo fue bastante ágil todo, pero con Nacho el segundo costó trabajo. No nos querían implantar el muchacho con el segundo oído y básicamente querían justificar su problema del lenguaje por un trastorno del lenguaje y no por ese problema de tengo un implante solo y no tengo los dos, ¿no? Claro. Bueno, el problema con Nacho fue que se retrasó todo mucho pues porque la sanidad se retrasó, ¿no? Entonces, ahí te ves tú, pues queriendo que todo sea lo más rápido posible porque ves que ese niño necesita otro implante y porque yo siempre había pensado, vaya, yo había pensado y cuando fui a verte tú me lo confirmaste, ¿no? Que al final el desarrollo neuronal mientras más neuronas tengas activadas, mucho más, ¿no? Mucho más se desarrolla. La neuroplasticidad va en exponencial durante los primeros meses, los primeros años y luego decae un poco, ¿no? Entonces, yo siempre decía que, bueno, que si el niño tenía un poco de más retraso a la hora de la adquisición del lenguaje, pues podía ser porque no estaba implantado el segundo implante y que al final no recibía todo el influjo neuronal que necesitaba el crío para tener un buen desarrollo, ¿no? Entonces ahí luchamos el segundo implante y se implantó con 3 años. Pero aún así, a pesar del segundo implante, pues no iba la cosa como tenía que ir, ¿sabes? Sí es verdad que el segundo implante le vino súper bien y es verdad que hubo un desarrollo exponencial en todos los sentidos, incluso en la motricidad, en todo. Pero sí es verdad que no iba del todo como debería de ir. Sí, sí. Ahora hablaremos también de qué era lo que no iba como debería, porque después, como hemos dicho, de esa sordera neurosensorial nos encontramos ese problema del lenguaje que ya se fue regularizando y se fue normalizando, pero resulta que había una sintomatología después de ese segundo implante y demás compatible con TDAH.
¿está uno preparado para que además de que te digan que tu hijo tiene una sordera, pelear durante un año para que le pongan el segundo implante como a su hermano? Porque básicamente esto fue una pelea por temas puramente económicos del sistema, y que cuando encima ya está eso puesto y van avanzando las cosas, la escuela, el aprendizaje, y te encuentres con que hay un TDAH encima. Pues fue un jarro de agua fría, la verdad. Bueno, igual que yo no quería el diagnóstico de la sordera, me negaba a tenerlo. Bueno, te niega, al final lo asumes, siempre se asume lo que te llega, ¿no? Pues obviamente yo no quería tener otro problema encima y mucho menos que mi hijo lo tuviera, ¿no? Pero sí es verdad que vino, que es que íbamos dando pasos y se veía, pues ya veíamos ciertas cositas, ¿no? Era un niño muy despistado, tenía un tiempo muy diferente, un tiempo lentísimo para todo, o sea, Mirada sí, allá arriba. sí, él era, sí, se entretenía con cualquier cosa, em, mm, tú le decías, venga Nacho, vamos a vestirnos, y Nacho se vestía, pero necesitaba media hora o 3/4 de hora para que él se vistiera. Yo recuerdo que la profe me decía, es que hay que fomentarle la autonomía. Sí, yo fomentaba todo. Yo estaba acostumbrada a fomentar desde mi primer hijo, fomentarlo todo. ¿Sabes? Y el niño tenía 5 años y tenía un tiempo completamente diferente. Él no se estresaba por nada. Eso era... mm, a mí me trabajaba muchísimo la paciencia, la verdad. Qué remedio, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido todo este proceso en el ámbito educativo? ¿El colegio ha sido fácil, difícil, barreras, dificultades, ayudas? ¿Cómo habéis vivido y cómo se ha desarrollado en realidad todo ese proceso educativo? Pues el proceso educativo, yo te hablo desde mi punto de vista, el mío ha sido muy positivo. Y es verdad que hicimos una selección de cuando fuimos a elegir cole. Visitamos varios coles y yo lo que sí tenía claro es que no quería que fuera a un colegio específico porque yo creo que al final ellos tienen que adaptarse a la sociedad tal y como es. No, además, nuestros hijos no tenían más problema que otros a la hora de entrar a un colegio, ni mucho menos. Son niños completamente normales, estándares, ¿vale? Y, y yo no quería que desde el principio ellos se vieran que eran diferentes. Entonces yo quería un colegio normalizado y sin que fuera específico. Estuvimos tanteando y el que más nos gustó fue uno que desde el principio la palabra integración fue lo principal, ¿no? Desde el principio nos dijeron que ellos no veían ningún problema en lo que habían los niños y que bueno, que eran otro niño más que necesitaba unos cuidados quizá un poco diferentes, pero que bueno, que eran parte del cole, parte de la sociedad y que ellos la integración la tenían como algo normalizado en el colegio. Entonces, en ese sentido, yo creo que hicimos una buena lección porque hasta el día de hoy nos hemos encontrado con eso. Los profes, ellos han tenido su PT, su logopeda, sus profesores y profesoras y yo no puedo tener queja de ninguno de ellos del primero al último, ¿eh? Súper bien, porque además, si no sabían algo, porque yo sé que la sordera es un poquito más específica. El TDAH estamos acostumbrados yo creo que lo hay prácticamente en todos los coles, ¿no? Pero la sordera no la había en todos los coles. Y el encontrarte a personas que te dicen, mira, realmente de sordera no sabemos mucho, pero de cuidar a un niño y de intentar sacarle todo su potencial sí sabemos mucho. Entonces, dinos qué información podemos manejar, dinos dónde podemos buscarla y vamos a hacer todo lo mejor por ello. Y hasta hoy, realmente. Está claro que es infinitamente más importante las ganas que cualquier otra cuestión en los educadores, ¿verdad? Sí, totalmente. Sí. No busquéis La actitud. colegios específicos por tal, por cual, por la moto que te vendan, no.
colegios en las que veáis que la disposición y la actitud de sus educadores, dirección y demás es real y es honesta, porque eso es lo que os va a dar garantías de que las cosas funcionen. Os lo digo porque hemos vivido experiencias de todo tipo. Marisol ha tenido mucha suerte en esa selección, ha dado en el clavo, pero hay veces que, en fin, lo que nos encontramos en la consulta es harto complicado. ¿Cuáles dirías tú, Marisol, que han sido los recursos, los apoyos o las ayudas que más han beneficiado a Nacho por la parte de sordera y TDAH, pero también a Lorenzo, efectivamente, por la sordera? ¿Recursos de terapias o de recursos que nosotros hemos tomado desde el principio? Cualquiera que te haya parecido que es Hemos interesante. hecho sobre todo. Hemos hecho de todo. Mira, De todo lo que has hecho, ¿qué te ha merecido más la pena? ¿Qué te ha cundido más? Todo. Mira, nosotros hemos hecho desde la logopedia que empezamos, Lorenzo empezó logopedia logopedia, atención temprana, ¿vale? Atención temprana empezamos a los 2 meses y con Nacho pues muchísimo antes, porque Nacho es que nació y ya lo sabíamos. Entonces, desde la atención temprana, donde se le dio logopedia, psicopedagogía, pues luego lo hemos llevado a musicoterapia, a baile, a tenis, a golf, a todo, a terapia auditiva. Hija, a tenis, a golf, a baile y a música. Oh. No, son públicos, ¿eh? No te creas, no, yo aprovecho mucho los recursos que nos da la sociedad, ¿eh? No te creas. Por cierto, ahora que dices... Las habichuelas, ¿eh? Hay que estar... Te iba a preguntar por eso, porque no lo tenemos previsto, pero todo lo que es proceso de discapacidad, dependencia, ayuda, ¿cómo habéis buscado la vida para eso? Porque las familias tienen muy poca información a veces sobre todos los recursos que hay. Realmente hay más de los que creemos y muchas veces hay muchos que son complejos de conseguir, pero otras veces hay algunos en los que no pensamos y que nos pueden venir bien. A nosotros desde el principio es que como estábamos en la asociación, desde la asociación sí es cierto que te orientan mucho a todos los recursos que puedas llegar a tener. Es verdad que con la sordera hay asociación de sordos, luego también hay asociación de implantados cocleares, entonces ellos te orientan mucho. Una vez que ya también tienes la discapacidad, los propios trabajadores sociales también te orientan muchísimo a qué ayudas puedes tener y qué no puedes tener. Y realmente nosotros, sí, yo creo que en ese sentido el camino nos lo han andado ellos. Nosotros simplemente tuvimos que ir detrás de todos los pasos que nos daban, que nos decían ellos que teníamos que dar. ¿Y cómo funcionó, que sé que costó al principio, el proceso terapéutico del TDAH en lo relativo al tratamiento y demás en un chico con estas características? No te he entendido muy bien la pregunta. ¿Cómo funcionó lo que es el inicio del tratamiento y cómo lo percibiste tú desde ¿El inicio de tratamiento médico o el inicio de tratamiento médico farmacológico? Me refiero. Ah, farmacológico, vale. Pues yo es que el farmacológico estaba muy reticente, a mí no me... Por eso digo, ¿cómo viviste ese proceso de sordera, TDAH, ahora medicación? ¿Qué más, por Dios? Ya. Bueno, pues mira, eso al final, yo siempre he intentado el ir ayudándome de los profesionales e ir dando los pasos según con mis propias conclusiones también, porque sí, referencias y a mí me gusta indagar todo y yo no me dejo guiar por cualquiera, ¿no? Y me gusta tomar las decisiones con respecto a la salud, la tuya y la de tus hijos, es un proceso personal. Entonces, siempre hay que decidir lo que tú quieres porque cualquier cosa puede tener, o cualquier tratamiento que se utiliza puede tener sus pros y sus contras, ¿no? Entonces, es verdad que yo estaba muy reticente a la medicación por desconocimiento o por miedo o por muchas cosas, ¿no? Pero sí es cierto que cuando tú coges a un profesional y decides que ese profesional sea el que te ayuda, al final tienes que confiar en lo que te está diciendo, ¿no? Y en ese sentido, pues yo estaba contigo, tú, todas las dudas que Conocíamos de más allá, aparte de lo que es la consulta, o sea que teníamos confianza mutua. De hecho, ella era mi fisio. Por cierto, el otro día vi a Odulia y me infiltró el hombro izquierdo. Ah, sí. ¿Cómo ha ido? Bien.
Me dijo que se me podía quedar el brazo dormido, pero ni dormido ni nada. Claro. Pues eso, yo contigo tenía la suficiente confianza, precisamente por eso, porque te conocía, de poder indagar hasta lo último, ¿no? Yo puedo ser muy, muy Intensa. narices, quizás, cuando indago y no me dejo convencer fácilmente, ¿no? Tampoco. Pero precisamente porque me informo de las cosas y yo quería estar segura, ¿no? También. Entonces, lo que te digo, cuando tú coges a un profesional y al final decides que es el profesional que va a guiarte a ti, que va a guiar a tus hijos, al final tienes que confiar en lo que ellos te vayan diciendo. También me diste la confianza suficiente como para hacer todo tipo de preguntas, como para tener mis dudas y para resolvérmelas un día y otro y otro y otro, porque no fue un proceso que fuera, ¿me vas a medicar al niño? Venga, pues mañana mismo. No. Yo tardé en entrar por el aro y también me tuve que dar cuenta de cuáles eran las necesidades de mi hijo y Tardaste en tener clara, tardaste en tener claro los pasos a seguir, pero estamos aquí hablando de que si intenta, que nadie crea que esto fue como el suplicio mayor, no, ella necesitaba, digamos que después de un proceso de asumir esto, aquello, pum, 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 como que estaba el vaso un poquito lleno y decía, bueno, vamos a ver esto despacito, tal, tal. Claro, hemos hablado del implante coclear como si fuera algo súper, venga, nos ponemos, pero todo eso tiene un proceso, un inicio, una... Son largos y duros, sí. Efectivamente, o sea, que todo esto ya lo ha vivido como un proceso, lo hemos contado así muy leerito, pero es un proceso en el que uno se acostumbra a que las cosas van despacito y con buena letra, ¿verdad? Sí, sí. Y además tiene que ser así, ¿no? Yo creo que las decisiones hay que tomarlas convencido. Igual que cuando decidimos el implante, también la decisión del implante es otra decisión, ¿eh? Porque hay, en el mundo del sordo es un mundo muy dispar. Hay sordos que están convencidos de que ellos no tienen ningún problema y que el implante y el oír es un problema. Y quieren ser sordos para toda la vida, quieren signar para toda la vida. Y yo respeto esa decisión perfectamente, pero no fue la que yo elegí para mí y para mis hijos. Y no sé si es la adecuada o no adecuada, porque eso lo dirá el tiempo y lo dirán ellos, que son los que el día de mañana tendrán que decir si fue la decisión correcta la que tomé o no. Pero bueno, en todas las decisiones que tú tomas por tus hijos, al final tienes que intentar dar lo mejor de ti y creer que estás haciendo lo mejor posible para ellos. Así que sí. ¿Cómo resultó el tratamiento? Y digamos que en su conjunto con todo lo que hemos hablado hasta ahora, ¿qué consejo darías a las familias que estén buscando o que tengan dudas en todo este proceso, tanto a nivel de sordera como de TDAH? Pues que confíen en los profesionales y que se dejen asesorar. Sí, que se dejen asesorar. Eso sí, y que luego confíen. Al final son ellos los que tienen muchísimo camino recorrido. Tú al final ves nada más que a tus hijos y ellos tienen una visión muchísimo más amplia de todo lo que es el problema, ¿no? Y al final es verdad que tú te puedes obcecar en algo, pero son ellos los que al final no tienen la sartén por el mango, la tienes tú, pero Ojalá. son ellos los que realmente van siguiendo el proceso. Sí, sí, sí. Y yo a día de hoy estoy muy contenta con la evolución de Nacho, ¿eh? Me la has quitado de la boca, te iba a decir, bueno, ¿y cómo van las cosas? ¿Va bien? Van muy bien, van muy bien. Académicas, sociales, anímicas, personales. ¿Está contento? ¿Él se siente bien? Él se siente bien y yo me siento bien, claro. De todas maneras, esto es todavía un proceso. Ahora mismo vamos súper bien con la edad que tiene, pero ya empezamos a tener, empezamos a entrar, no en la preadolescencia, pero ya empezamos a entrar en que las amistades pues ya son un poquito más específicas, ya los niños no son tan inocentes como antes. Al final ellos son niños diferentes que se dan cuenta. Nacho es un niño que se da cuenta de que él es diferente, que él dice que él es despistado, que él es lento, que por qué a él le pasa eso y por qué a los demás no. Lo intenta y muchas veces no llega, entonces tiene que gestionar
mucha frustración. Y bueno, tú tienes que estar ahí en el camino siendo su apoyo, acompañando. Al final, el proceso de la discapacidad, de la discapacidad, de la sordera, del TDAH, al final es un proceso de acompañamiento en el que tú tienes que ver cuáles son sus necesidades, que no son solo médicas, para nada, son Ojalá fueran solo médicas. ojalá fuera. Mucho es emocional y tú como madre tienes que estar, bueno, como madre, como padre, como todo, ¿no? Tienes que estar ahí y apoyando y gestionando pues, las necesidades que muchas veces son más anímicas que otra cosa. 3 cosillas para ir terminando. ¿Qué le dirías a la madre que fuiste al principio de todo? ¿Y cuáles son las lecciones desde un punto de vista objetivo, pero también emocional que has aprendido en estos años? Pues a la madre que fui, le diría pues que, que es más fuerte de lo que ella pensaba. Siempre es verdad que cuando te dan el diagnóstico, pues se te cae el mundo encima y piensas, te paraliza, ¿no? No, tú piensas que de ahí no vas a salir nunca, ¿no? Pero sí que sale, claro que sale. Es que no te queda otra. O sea, lo asumes y mientras antes, yo pienso que el asumir y aceptar lo que te está pasando, tienes que hacerlo rápido, porque mientras antes lo asumas, antes sales de ahí. Y además, en el caso de los niños, es que su desarrollo depende del tiempo. Y como depende del tiempo, tienes que hacerlo lo antes posible. Por el bien de ellos y por el bien tuyo, claro, por el bien de todos. Entonces, hay que aceptarlo lo antes posible. Y otra cosa que yo les diría, que fue algo que me dijeron a mí y que fue a mí lo que me ayudó y me sacó de ahí, fue lo primero fue mi matrona, que me ayudó en el posparto, porque el diagnóstico de mi primer hijo fue en el posparto. Fue muy rapidito, entonces ahí había un momento de mucha labilidad y ella fue muy dura conmigo, pero fue la que me hizo ser fuerte. Hasta ahí lo tengo clarísimo. Que me dijo, lo primero que tienes que hacer es hacer un duelo de este niño, porque tú pensabas que era un niño pues maravilloso, sin problemas, Perfecto. no, perfecto, mi primer hijo, ¿no? Yo creo que el hijo que todos quieren, ¿no? Tienes que hacer un duelo, decirle adiós adiós a este niño que, que, que tú imaginaste que venía y darle la bienvenida a este que tienes delante, que es perfecto, maravilloso, sigue siendo igual, pero tiene esta dificultad y vas a ser capaz de superarla y él va a ser capaz de superarlo. Y lo segundo que le diría fue lo que ella me dijo, que fue, y a partir de ahora no hay que preocuparse, hay que ocuparse y esperar a que la vida te vaya diciendo qué es lo que tu hijo necesita y ir poniendo soluciones, porque al final se ponen y al final el proceso, hay que confiar en que nosotros como padres somos capaces, ellos como niños son capaces y luego hay que tener también mucha confianza en los profesionales, que por supuesto son los que nos guían. Eso es lo que yo le diría básicamente. Esto es muy emocional, me gusta. Vamos a terminar con unas preguntitas así más curiosas. Son preguntas que le hacemos a todos cuando terminamos para ver un perfil un poco más personal de gustos, detalles y características. ¿Café o té? ¿Y por qué? Café porque me despierta, me pone las A ver, pilas. yo últimamente he vuelto al café normal con cafeína, que lo había dejado, y me estoy dando cuenta que mucha somnolencia que tenía era por falta de cafeína. Así que últimamente me lo tomo y me está sentando divinamente. Sí. Bueno, pasa una época en la que me generaba taquicardia y ansiedad, pero se ve que ya la edad pues, me va dejando pocho. ¿Mar o montaña? Montaña, ¿Con siempre. lluvia o sin lluvia? Todo tiene lo suyo, pero la prefiero sin lluvia. ¿Lectura o deporte? Deporte, ¿Cuál? tenis, Bien. me encanta el tenis. ¿Comida favorita?
¿Me vas a decir que son las papas fritas con huevo? Anécdota, bueno, eso es lo que pide mi padre cada vez que vamos a algún sitio y no tiene claro qué pedir. Vale, mira toda la carta, le da 1000 Voy vueltas. a decir la verdura, pero... Mira el camarero y dice, papas fritas con huevo, pues pone, y dice, siempre, claro. Anécdota más divertida en familia que recuerdes. Pues mira, hay una anécdota en un verano mis hijos se tienen que quitar los implantes para jugar. Esto, y estábamos con una pareja más que tenía 2 niños. Pues como ellos leen los labios, eh, estaban jugando, que estábamos con la piscina, se quitaron los implantes y ellos seguían jugando, como leen los labios, pues más o menos seguían el juego, ¿no? Y estuvieron jugando horas. Ahora nos vamos a corretear por allí, ahora nos metemos en la piscina, ahora... Y ya eran como las 7 de la tarde, ya estaban los niños cansados, todos cansados, y de repente la niña que eran pequeñines, no era muy grande, la niña de repente le dice a la madre, mamá, ya me estoy empezando a enfadar porque es que Lorenzo no me hace caso. Ya me estoy empezando a enfadar. Y le dice la madre, bueno, Gordi, tú no te has dado cuenta de que quizá que Lorenzo no te está oyendo porque no tiene puestos los implantes. Y la niña se quedó chocada completamente y le dice a la madre, venga, hombre, ¿qué dices? ¿Eso cómo va a ser? Va a ser sordo, Lorenzo, ¿me estás No contando? va a ser sordo ni va a ser sordo. Entonces, fíjate la capacidad de suplencia que ellos tenían, vaya. Si eso nos hizo una gracia a todos, como diciendo, venga, hombre, cuéntame otra historia, me vas a contar que no oye. Fíjate hasta qué punto esa niña que sabía que tenía el implante y todo esto, le importó un pimiento. Lo bueno de todos los niños, que los demás le da igual. Sí, sí. Pero los niños no ven tanta diferencia como vemos los adultos, ¿eh? Con más normalidad no lo puedo tratar. Digo, mira, que ni sordo ni leche, que no me echa cuenta. No, ¿sabes? no me echa cuenta. Sí. Bueno, chicos, espero que toda esta historia que ha sido muy específica, bueno, se lo hemos resumido porque lo que podíamos haber ido contando aquí de todos los detalles habría sido enorme. Pero os haya sido ilustrativo porque creo que es un magnífico ejemplo de lo que es un proceso de vida, tanto de la familia como de los propios chicos, a la hora de vivir con esta dificultad. Que el otro día le dije a una familia una cosa que se lo dije con toda la normalidad y cuando se fueron me dieron las gracias, y es que, bueno, ya sabéis que yo tengo también una discapacidad por el tema de la vista, además. Dije, mira, probablemente una de las cosas que me ha hecho poder solucionar o vivir mejor este proceso es que mis padres en ningún momento se plantearon que esto era una limitación en mi vida. Por falta de conocimiento, por lo que fuera, por las expectativas, nunca se lo plantearon. Entonces, como nunca me dijeron esto no lo vas a poder hacer o esto no es posible, tal y cual, pues yo tampoco lo viví así. Así que estos chicos y cualquier chico con una dificultad podrán tener dificultad, pero lo que no significa eso es que no vayan a ser capaces de hacer las cosas. Así que no penséis vosotros por ellos que no lo van a hacer, ¿vale? Muchas gracias, Marisol, por tu tiempo. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos. Mira, una cosa que me gustaría decir con respecto a lo que tú has dicho ahora mismo, es que lo importante como padres también es disfrutar en el camino, ¿eh? O sea, si tú al final estás pendiente de... Yo siempre digo que, bueno, al que le toca una discapacidad, le toca subir una montaña, ¿no? Pero si tú siempre estás pendiente de que, es que me cuesta mucho subir, es que me cuesta, y no disfrutas del día a día de tus hijos y no disfrutas de lo que ellos te están ofreciendo, te estás perdiendo tanto que no hay que ver problema en lo que te pase, hay que asumirlo y tirar para adelante y que eso no sea un problema, porque si lo es para ti, lo es para ellos. Entonces no lo veas como una dificultad, no, míralo como algo normal, natural, tu familia es la que es y no le veas problema, porque si no ellos se lo van a ver. Y recordad, porque hoy en día vemos problemas hasta cuando no los hay. O sea, que si encima tienes una dificultad, ya hay gente a la que se le hace la vida un mundo y en la mayoría de las ocasiones, aunque sea una dificultad, no es una limitación, que es una de las cosas importantes que siempre me gusta decir. Marisol, muchas gracias y a ver si nos vemos fuera de aquí, que hace tiempo que no charlamos, ¿vale? Sí, sí, sí.
Un abrazo fuerte. Un abrazo. Bueno, dime, ¿qué te ha parecido la entrevista y este episodio? Apasionante, ¿verdad? Pues si, como te decía en el episodio inaugural, te emociona y te hace vibrar la posibilidad de convertirte en referente en tu área dentro del sector del neurodesarrollo, ya sea como padre, como educador, como sanitario o como terapeuta, para liderar este movimiento y ayudar a tu hijo, a tu alumno o a tu paciente en su proceso de educación, crianza y desarrollo, estás más que invitado a este ilusionante camino. Únete a nuestra comunidad y difunde nuestro mensaje. Hazlo llegar tan lejos y a tanta gente como puedas. Padres, amigos, compañeros, grupos de WhatsApp, redes sociales, te lo agradecerán, te lo garantizo. Y si quieres profundizar en alguno de los puntos que tratamos en este podcast o necesitas ayuda para la evaluación, el diagnóstico, la terapia o el tratamiento, ya sea presencial o online, de problemas de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo, relaciones sociales o autoestima, y también para situaciones específicas como el TDAH, la dislexia, las altas capacidades, el retraso madurativo, el autismo, las PES, la epilepsia, la migraña o los trastornos del sueño, ponte ahora mismo en contacto con nosotros en elneuropediatra.es, donde además también encontrarás cientos de artículos de gran claridad, de gran información y de gran relevancia sobre estos temas, y algo aún más importante, guías de orientación para familiares de apoyo en el camino de estos procesos. Y además me tienes en YouTube, en Facebook, en Twitter, o X, como se llama ahora, Instagram, LinkedIn y hasta TikTok. Y por si fuera poco, estamos también en nuestro canal de difusión que acabamos de abrir y que estamos desarrollando y que desarrollaremos a lo largo de esta temporada en WhatsApp. ¿Qué más se puede pedir? Pues no te preocupes, porque evidentemente no vas a tener problemas para encontrarnos. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.